Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Bueno, ha sido un día típico y tenemos que decirlo. Estamos en la obligación de decir qué ha pasado. Vean ustedes, aquí muy cerca de de Prados Universitarios, donde opera el Centro de Noticias de Televicentro, oígame, la alcaldía se pone a estas reparaciones de las carreteras en horas pico. Se ponen a las 7 de la mañana. A esa hora arrancan, pero paran el tráfico desde las 6:30 y se retiran a las 10 de la mañana. No entiendo cuál es la política, cuál es la consigna que tienen en la alcaldía municipal, pero todo parece indicar también que, y aparte que también nos dicen que aquí en las cercanías hay un choque, pegaron 3 o 4 vehículos, pero también hay reparaciones de la alcaldía municipal y pareciera que la consigna es jorobarle la vida a los capitalinos, porque ¿dónde nos encuentra tráfico en estos momentos? Así es que por ahí usted va a ver algunos cambios en el espacio, en este espacio de Frente a Frente, y del director del mismo, Renato Álvarez, viene en camino. Pero en tanto nosotros vamos a darle continuidad, porque el tema de hoy, se los adelanto, estará abordando el tema de la ley de colaboración eficaz, y así de forma muy peyorativa le han llamado la ley de los sapos, porque obviamente se deriva de la denuncia que hagan quienes están involucrados en un hecho reñido con la ley, denunciando a otras personas que están en el mismo circuito de esta situación de corrupción que agobia al pueblo hondureño, al Estado hondureño. Así es que estaremos en unos próximos minutos dándole a conocer qué es lo que va a pasar, pero le adelantamos con Carlos Llanes, que está con el ex vocero de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, Juan Jiménez Mayor, para que nos cuente qué es lo que ha traído en esta última visita al país, qué es lo que tiene con esta elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Carlos Llanes, continuamos con esta entrevista que ya la habíamos adelantado en TN5 Matutino. Lo escuchamos ahí con Juan Jiménez Mayor. Muy buenos días, Ulises, de nuevo, también a la audiencia, a la teleaudiencia de Frente a Frente. Efectivamente, me acompaña don Juan Jiménez Mayor, quien tiene un trabajo muy importante, una misión muy importante aquí en el país, la cual realiza con otro grupo de personas que se encuentran aquí por cuarto día en Honduras, y a esta altura sería importante ya conocer si nos vamos acercando a un resumen de recomendaciones o de hallazgos para luego hacer recomendaciones a la Junta Nominadora, que es el momento en el cual nos encontramos respecto a este proceso de escogencia de los candidatos a la próxima Corte Suprema de Justicia. ¿Qué nos puede adelantar don Juan Jiménez Mayor? Buenos días. Buenos días. Miren, estamos en un proceso histórico para el país, la elección de una nueva Corte Suprema que va a regir, digamos, para los próximos 7 años, y que por supuesto el día de hoy tiene las atribuciones, por ejemplo, de procesar los casos más importantes que llegan al país de altos funcionarios, por ejemplo en temas de corrupción, o inclusive para la designación de jueces en todas las instancias, en todos los tribunales. Es una decisión muy importante. Por eso que, acepté venir al país conjuntamente con un grupo de expertos como Edison Lanza, el ex relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o Claudia Martín, que es una profesora de Derechos Humanos de la Universidad American University, e inclusive Jaime Arellano, el ex director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Es decir, un grupo de personas muy preparadas con quienes estamos trabajando este proceso de monitoreo de la elección de la Corte Suprema. Hasta el momento, digamos, hemos visto un proceso que se está conduciendo de manera adecuada. La Junta Nominadora, cuyas atribuciones fueron reformadas en julio de este año por una ley del Congreso,
tiene una serie de elementos interesantes, innovadores que queremos destacar. Es importante para el país que exista una suerte de filtro de lo que puede producir el Congreso Nacional mediante una comisión como la Junta Nominadora, que es la que tiene que presentar la lista de candidatos y candidatas. Una gran innovación que tiene este proceso y que nosotros hemos calificado como inédita en América Latina es que exista una cuota de mujeres en la Corte Suprema. Esta va a ser la elección en donde vamos a tener una Corte Suprema de 7 mujeres y 8 hombres. De hecho, la lista que tiene que efectuar la Junta Nominadora implica que se tengan que tener 23 mujeres y 22 hombres en esta lista al menos. Entonces, solamente este elemento nos genera una motivación especial para poder vislumbrar que ojalá tengamos una Corte Suprema idónea para el país. El gran desafío que tiene la Junta Nominadora de aquí en adelante es efectivamente verificar la idoneidad e integridad de los candidatos y candidatas que van a pasar hacia el Congreso. No es una tarea fácil, es una tarea bastante compleja, sobre todo por el tiempo que tienen. Ellos tienen que entregar su lista final, la nómina final, el 15 de enero de este año, para que el 25 de enero, a más tardar, el Congreso Nacional elija a los magistrados de esta lista de 45 miembros. De tal manera que hasta el momento, digamos, estamos creyendo que el proceso está yendo por buen término. Sin duda tenemos preocupaciones, como por ejemplo la necesidad de contrastar la información de los candidatos respecto a información que tengan entidades públicas como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Comisión Nacional de Bancos, la Unidad de Inteligencia Financiera, en fin, que pueda aportar información. Una recomendación que ha hecho el grupo de trabajo nuestro es que se pida información a UFERCO. UFERCO, como todos ustedes saben, es una unidad de élite de la Fiscalía que tiene mucha información sobre líneas de investigación que desarrolla de personajes oscuros y corruptos que esperamos no se infiltren en este proceso y que no puedan, por supuesto, llegar a la Corte Suprema. El gran desafío que tiene el país con esta elección, donde se juega mucho, no solamente es que tengamos una Corte independiente, sino fundamentalmente que sea una condición, creemos que debería ser una condición, para la llegada de una misión internacional al país. Una misión internacional no puede funcionar con una Corte Suprema que no garantiza independencia y que no garantiza que no se van a bloquear los procesos judiciales y no se van a absolver a personas que tengan imputaciones graves de delitos cometidos en el país, como ha venido sucediendo. Y en ese sentido, uno de los planteamientos que hemos formulado es que ojalá exista la posibilidad en el país de que exista una renovación total de la Corte Suprema, no una renovación parcial, porque tenemos la información de que hay 6 personas de la actual Corte Suprema que están postulándose. Obviamente tienen todo el derecho de hacerlo, pero también el Estado de Honduras tiene todo el derecho de tomar una decisión en el sentido de que existe una renovación, y ojalá esto, por lo menos es mi deseo personal, de que esto ocurra y que exista sangre nueva, aires nuevos en la Corte Suprema y por supuesto con gente competente, juristas de primer nivel para el país. Ahora, el gran reto, conociendo a nuestros políticos, es cómo garantizar de que estas recomendaciones sean aprovechadas y que no vaya a pasar que luego que ustedes abandonen, que ya va a ser próximamente, pues eso no sean tomadas en cuenta, porque usted dice, bueno, la UFERCO maneja información muy importante que se tome en cuenta, pues eso puede ayudar a escoger buenos hondureños, pero si no se toman en cuenta, entonces significa de que mucha información importante podría desaprovecharse, que podría tener la UFERCO en caso de que no reciban sus recomendaciones. Sí, bueno, respecto a UFERCO, yo entiendo que la Junta va a tomar esas recomendaciones. El problema va a ser finalmente, creo yo, en el Congreso. Es decir, si el Congreso no toma decisiones adecuadas y no llega la información a tiempo sobre los registros que corroboren la información de los candidatos. Nosotros hemos planteado, el día de ayer en el Congreso, una conversación muy franca y abierta con la Comisión Anticorrupción y otras comisiones del Congreso, la Comisión Legal y Constitucional, de la importancia de que el proceso sea transparente también en el Congreso. Es decir, nosotros sabemos que van a haber negociaciones políticas finalmente para la elección de la Corte,
pero esto no implica de que no exista transparencia en estas negociaciones y que finalmente la elección de los y las candidatas sea mediante el voto abierto y nominal, es decir, que todo el país sepa por quién vota cada candidato o cada diputado. Hemos escuchado el día de ayer ciertas voces, algunos diputados que mencionaban de que esto no es constitucional, que la Constitución establece que el voto es secreto, pero esta no es una norma compulsiva, es decir, si existe, porque además de la Constitución, o la Constitución misma tiene principios que también hay que hacer respetar. Y digamos, la máxima transparencia, que es un principio que el día de hoy está en las convenciones internacionales y propiamente que es un principio que se aplica en Honduras, debería significar también que los diputados tomen una decisión política de abrir sus decisiones y que sus votos sean conocidos por el país. Lo segundo que se ha señalado es que algunos diputados que tengan procesos judiciales, que estén implicados en casos, no deben tener la posibilidad de escoger a su juez, ¿no es cierto? Ese es un elemento natural que deberíamos considerar y ojalá que exista un criterio, porque es un criterio personal de los diputados y diputadas, de abstenerse en los casos en donde existan conflictos de interés que puedan, digamos, manchar el proceso y finalmente ser criticado por eso. Y creemos que estamos en un momento y una gran oportunidad para el país de tener un proceso ejemplar. Fíjense ustedes el hecho de tener estas normas que son filtros, digamos, la Junta Nominadora, el hecho de tener una Corte Suprema paritaria, de tener candidatas mujeres, eso son elementos importantes. También hay una serie de problemas que hemos alertado y que ojalá puedan ser parte de reformas más adelante, ya no para este proceso, pero por ejemplo abrir el escenario para que no solamente notarios puedan ser candidatos, sino también que se abre el proceso a otros, a todos los abogados y abogadas que quieran postular y que tengan la formación. Fíjense ustedes, el 70% de los candidatos que han postulado para este proceso son de Francisco Morazán. Entonces el resto del país está subrepresentado y creo que eso no es lo mejor para un proceso como este, pero bueno, son las reglas que se tienen. Desafortunadamente esto está en la Constitución y ojalá que esto pueda ser reformado más adelante. En la recomendación de que los diputados se abstengan, los diputados que están con procesos se abstengan de votar, ¿qué han pensado ustedes entonces? ¿Quién va a ocupar los espacios que ellos dejen? ¿O serían votos que perdería el partido que tiene diputados señalados? No, Honduras tiene un sistema de suplentes que serían seguramente los que tomarían la decisión. Pero más allá de eso, el hecho de que tengamos decisiones visibles en donde los diputados puedan fundamentar sus votos y explicar al país por qué votan de determinada manera es un elemento importante. Ojalá que los partidos piensen primero en Honduras antes que en sus apetitos personales o en sus posiciones políticas, porque lo que tenemos que tener es una corte que no responda a directivas partidarias. El problema que hemos tenido en Honduras, no de ahora sino desde hace mucho tiempo, décadas, es que ha habido una repartición política de entidades de control, no solamente el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas. Las entidades que controlan el poder están controladas por los partidos y eso es un elemento que siempre hemos señalado en el país como uno de los factores que alientan la impunidad y que no permiten que podamos tener un mejor control del poder. Y en ese sentido, creo que un paso importante tiene que ser en este momento que tengamos una Corte Suprema en Honduras que sea absolutamente independiente. Hay una elección política, eso es indudable, no podemos ser insensatos en esto, pero sí considerar que, digamos, por lo menos los partidos deberían no solamente escoger políticamente, sino tratar de escoger a los mejores. Y creo que ese objetivo nacional que lo reclama la población de Honduras es un elemento que deberíamos tener en consideración y en ese sentido la opinión pública, los medios de comunicación, la sociedad civil, la veeduría internacional, debemos estar muy atentos y vigilantes de que este proceso se realice y se siga realizando en términos transparentes y limpios y que finalmente no se contamine con la política, ¿no? Que es lo que esperamos no ocurra, como ha ocurrido en anteriores oportunidades en elecciones, no solamente de la Corte, sino del Tribunal Superior de Cuentas, en fin. Entonces creo que el gran desafío
es que haya visibilidad, que deje de ser opaco este proceso como ha sido antes, y que finalmente asuman su responsabilidad histórica aquellos que no están contemplando la importancia de una Corte Suprema como parte de la restauración democrática que necesita Honduras en este momento. Sí. Bueno, la acepción que todos tenemos de negociación, pues ya sabemos que, bueno, la atribuimos pues como las negociaciones que hacemos en la parte mercantil. ¿Y cómo separar entonces esto en la parte política para que la población pues no sepa de que se está haciendo negocios con los magistrados de la Corte? Ese es el gran problema. El gran problema es que finalmente de la lista final de 45 postulantes que va a quedar y que va a pasar al Congreso, se tengan que extraer 15 personas que sean las más idóneas para el país. Hemos escuchado en estos días que existen personas muy competentes, pero probablemente los partidos no quieran escoger a los más competentes, sino a los más afines. Es decir, escoger a los amigos y no a los más competentes en este proceso. Pero por eso que es importante que el país sepa cómo van a votar los diputados. Y yo entiendo que esta disposición constitucional que plantea el secretismo, pero frente al secretismo también está el principio de transparencia, de máxima transparencia que debería regir este proceso. Repito, los diputados pueden hacer lo que quieran, finalmente ellos tienen el mandato de votar, pero como decíamos ayer, la democracia no solamente son votos. Yo escuché cuando estuve aquí en el país de manera muy triste como el presidente del Congreso de la Nación anterior señaló en una oportunidad en el hemiciclo que la democracia son votos y que la democracia se impone con votos. Y eso no es verdad. La democracia no solamente son votos. La democracia son principios, es ética, es valoraciones sociales. Entonces, creo que no solamente se tiene que actuar en este caso a partir de las cuotas políticas o los votos que pueden representarse en el Congreso, sino los principios. Y para mí el principio más importante es pensar primero en Honduras. Muy bien, rápidamente, a esta hora de la mañana ya tienen respuesta por parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional de que los van a atender. No hemos recibido, pero ayer en la reunión que tuvimos estuvo la segunda secretaria del Congreso, con quien hemos tenido también un diálogo. No vemos eso como un inconveniente. Imaginamos que el presidente Redondo tiene una agenda muy importante, además ayer han tenido sesión de pleno, y seguramente en las próximas visitas que haremos al país podemos seguramente reunirnos y poder dialogar. Todavía creo que es prematuro hablar de lo que va a ser el Congreso, y creo que cuando llegue el momento de que el Congreso tome la decisión, seguramente tendremos ocasión de hablar con la Junta Directiva y manifestarle nuestro deseo de que haga una elección ejemplar no solamente para Honduras y para su historia, sino una decisión ejemplar para América Latina, porque ustedes están en este momento siendo el foco de la comunidad internacional en esta elección. Bueno, solo para aprovechar también, Ulises, en el tema de la ley de colaboración eficaz que usted pues está enfatizando mucho en este momento, que ha vuelto al país, porque usted es uno de los promotores de esta ley. ¿Cuál es lo especial en esta ley que no lo tiene la otra figura con la que nosotros ya contamos en el Código Penal, que es el criterio de oportunidad? Sí, mire, yo estoy muy complacido de justo arribar a Honduras. Yo no he regresado a Honduras desde que salí hace 4 años y 9 meses, y complacido de que el Congreso haya decidido esta semana iniciar los debates de esta ley. Para que la población entienda, la ley de colaboración eficaz es un instrumento para poder desarticular organizaciones criminales, narcotráfico, trata de personas y por supuesto corrupción. Cuando estamos en estructuras criminales es importante que el Estado pueda desarticularlas, es decir, desmantelarlas, que no funcionen más, que sus delitos se paralicen, que sus ganancias ilegales sean incautadas. Y en ese sentido, la ley de colaboración eficaz lo que plantea es que uno de los miembros o más miembros de estas organizaciones puedan cooperar con las autoridades, en este caso del Ministerio Público, entregando información y pruebas que permitan involucrar a los líderes de estas organizaciones. A veces en el país atrapamos a los sicarios, atrapamos a los extorsionadores, pero no atrapamos a los capos, es decir, a quienes son las cabecillas de estas organizaciones. La idea es que a través de la colaboración eficaz
quienes están dentro de estas organizaciones puedan ser informantes y puedan colaborar con la justicia para que podamos desmantelar, es decir, acabar con las organizaciones criminales. En materia de corrupción, esto es muy importante, porque como todos ustedes saben, la corrupción es una forma delictiva que funciona en escenarios cerrados. No tenemos forma de saber si pagaron una coima, o cómo se construye un cártel de empresarios para poder cometer delitos y extraer fondos del Estado, o los propios funcionarios públicos que están en este momento cometiendo delitos. La colaboración eficaz permite precisamente que gente que forma parte de esta organización pueda colaborar. Me apena mucho que después de 6 años todavía el país esté en esta discusión, pero bueno, más vale tarde que nunca y ojalá que podamos tener en el país, porque el escenario de crímenes que tiene Honduras, la alta tasa de homicidios que todavía se mantiene y por supuesto la impunidad que vemos permanentemente y que alienta la actividad delictiva, tiene que acabar y ojalá que esto pueda ser una herramienta con la que podamos contar, como ha sucedido en Brasil, en Perú, en Colombia, en otros países en donde existen estas legislaciones que son de avanzada. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, don Jiménez Mayor junto a el resto de compañeros de la misión van a abandonar próximamente el país, pero van a volver, tengo entendido, y esperamos pues de que sus recomendaciones puedan incidir directamente en las decisiones que van a tomar, sobre todo los diputados, a la hora pues de elegir a los magistrados de la próxima Corte Suprema de Justicia. Voy a regresar al estudio por si tienen alguna consulta. Bueno, gracias a Carlos Llanes, con el ex vocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, MAXI. Siempre es interesante escuchar al licenciado, al abogado Juan Jiménez Mayor, pues un hombre que llegó aquí con la misión de apoyo, con la MAXI al país y que le metió miedo a las estructuras de corrupción del país, que se sintieron pues seriamente amenazadas, y otros que llevaron casos a la justicia del país y que, bueno, después la misma Corte Suprema de Justicia a través de sus jueces o algunas otras argucias que se manejaron luego, pues los dejaron en libertad y algunos otros se judicializaron, pero no se obtuvo los resultados que se esperaban o que se querían, porque luego la clase política en ese momento que pues movía los hilos del país se encargó de conspirar y expulsar a la MAXI pese a las voces que se levantaron en el país de protesta, no las que se hubiese deseado, no como se hubiese querido que hubiese una reacción airada en la calle, tal como se dio en el momento que se pedía la presencia de la MAXI en el país, que se saliera a las calles con la misma actividad, con la misma presencia numerosa de personas en la calle, para que la clase política pues no terminara con esta consigna de sacar a la MAXI del país. Al final lo lograron, pero bueno, les terminó aclarando el director de este espacio, Renato Álvarez. Al final no pudo llegar, trató de buscar otra vía para estar aquí desarrollando el programa de hoy con nuestros invitados, pero al final no pudo, así es que hoy estaremos compartiendo precisamente con el último tema que abordaba el licenciado, el abogado Juan Jiménez Mayor, que es esta presencia ya en la Cámara Legislativa de la Ley de Colaboración Eficaz, que ya está en camino de su primer debate. Y vean, con la seriedad que amerita y que requiere esta iniciativa de ley, se le ha empezado a dar discusión, la lectura, discusión, ya en su primer debate. Y esto habla muy bien de cuáles son las intencionalidades que hay en este poder del Estado. Así es que comparto de inmediato la interrogante que tendremos para este día con la periodista Luz Madrid. ¿Cuál es la pregunta que tenemos para ustedes, para compartir con ustedes acerca de esta presencia ya real en el Congreso Nacional de esta ley de colaboración eficaz? Luz Madrid, cuéntenos. Buenos días, Ulises, buenos días a nuestros panelistas, a nuestros televidentes. En pantalla se ilustra el tema del día por el cual usted puede debatir esta mañana. Los contactos son de una forma muy fácil, escaneando el código QR. En pantalla tendrá un enlace directo a cada red social para que pueda emitir su comentario. El tema del día, la pregunta: ¿cuál será el cambio en la lucha contra la corrupción con una ley de colaboración eficaz?
Opine con nosotros también a través del 9773-6065 y puede formar parte del nuevo segmento de Frente a Frente de La Cara a través del número 9957-9532, donde vía Zoom le enviaremos un enlace y usted podrá hacer su interrogante a nuestros panelistas. Ulises. Bueno, gracias. Salud Madrid, ahí está la interrogante. ¿Cuál será el cambio en la lucha contra la corrupción ya con la presencia o en el país que ya esté institucionalizada una ley de colaboración eficaz? Y tengo a los protagonistas que, bueno, estarán llevando o desarrollando, monitoreando, impulsando esta ley de colaboración eficaz en el Congreso Nacional en el orden de derecha a izquierda con el diputado Harry Dixon. Diputado, buenos días. Muy buenos días, un placer saludarlos, un gusto estar con nuestros panelistas, Osman, Fátima, Tania, que está allá en Ocotepeque seguramente, y bueno, siempre es un placer estar acá. La diputada Fátima Mena, vicepresidenta del Congreso Nacional y diputada del Partido Salvador de Honduras. Diputada, buenos días. Buenos días, Ulises, un gusto estar con el pueblo hondureño en un día para mí sumamente importante, porque estamos en el marco de la discusión de la Ley de Colaboración Eficaz, una ley que llevamos, este es el tercer Congreso que venimos impulsando que esta ley sea una realidad. Yo creo que qué mejor presentación que la del doctor Jiménez Mayor, y un honor compartir con el presidente de la comisión, Harry Dixon, Tania, que es compañera en la Comisión Anticorrupción y también formó parte de esa comisión de dictamen, y bueno, con el primer proyectista, que fue Osman Aguilar, que fue la primera persona que introdujo este proyecto en el 2017. Bueno, y justamente esa pregunta la tenía: ¿cuántas veces se ha presentado esta ley de colaboración eficaz o cuántos proyectos e iniciativas de ley se han presentado? Son como 7 proyectos que se han presentado durante los últimos 3 congresos. En el Congreso 2014-2018 se presentó el proyecto de Osman Aguilar, apoyado por el Frente Parlamentario de Apoyo a la MASI. En aquel momento, luego se remite el proyecto por parte de la MASI, Jiménez Mayor. El primer proyecto que remite el Congreso, el primer proyecto de ley es la Ley de Colaboración Eficaz, que es la que le piden que pues se apruebe. Y luego en el periodo 2018-2022, el diputado David Reyes, el diputado Luis Redondo, entre otros compañeros. Yo creo que, Ari, tú también volviste a presentar la Ley de Colaboración Eficaz en el Sergio Castellanos también. En el Sergio Castellanos, y en este Congreso lo presentó el presidente Redondo, el compañero Sergio Castellanos y su servidora. Y es justamente esos 3 proyectos los cuales ha dictaminado la comisión especial presidida por el diputado Harry Dixon. Bueno, ya ven ustedes el largo camino que ha seguido esta ley de colaboración eficaz, que hasta ahora entra a discusión a la Cámara Legislativa. El diputado Osman Aguilar, profesional del derecho, exdiputado del Congreso Nacional, sí, también estuvo en el Congreso Nacional, llevó por primera vez esta iniciativa al Congreso Nacional, y pues hoy mira que ya es el inicio de esta discusión y la aprobación en el Congreso Nacional. Abogado, buenos días. Buenos días, gracias Ulises por la invitación. Muy alegre y contento de estar compartiendo este panel con el diputado Harry Dixon, quien es el presidente, entiendo, de la comisión dictaminadora y que ha tenido a bien dictaminar lo favorable, con la compañera Fátima Mena, con quien tenemos esta lucha, como ya lo ha mencionado, desde hace muchos años. Son más de 7 ocasiones que se ha presentado este proyecto. Este es el tercer Congreso. Lamentablemente, los 2 congresos anteriores nunca tuvieron la voluntad ni siquiera de agendarlo para un primer debate. En el actual Congreso ya fue discutido, o se está discutiendo en su primer debate, y la verdad es que yo me siento muy alegre como proyectista, como exdiputado, pero más como ciudadano, como hondureño, porque la Ley de Colaboración Eficaz es una herramienta valiosísima para poder desarticular esas estructuras criminales desde su cabeza y no quedarnos como siempre hace la justicia, que se queda con los mandos bajos, con los mandos intermedios, o como dicen popularmente, con la casa menor. Esta ley le va a dar una herramienta a los operadores de justicia para, a través de una colaboración eficaz, poder llegar a los cabecillas, a los grandes capos y a los altos funcionarios que cometan delitos de corrupción. Bueno, ya en el transcurso del programa estaremos entrando al fondo de esta iniciativa de ley que está en el Congreso Nacional, que ha venido de manera recurrente, de manera repetida, presentándose
como propuesta, como proyecto de ley, pero nunca había trascendido ni había pasado de ahí, de una propuesta a una comisión de dictamen y de una comisión de dictamen que saltara a la Cámara Legislativa para su discusión. La diputada Tania Pinto, diputada del Partido Nacional, que la tenemos vía Zoom. Diputada, buenos días. Buenos días, Ulises. Un placer, un honor estar con ustedes en este prestigioso programa que es visto a nivel nacional. Un honor estar con mis compañeros, con el abogado Harry Dixon, con la abogada Fátima Mena, con quien compartimos en las diferentes comisiones, porque déjenme contarle que soy de las pocas diputadas de la bancada del Partido Nacional que estoy integrada a comisiones y tratamos de hacer nuestro trabajo de manera responsable. Así lo mismo con Osman, no tengo el placer de conocerle, creo que va a ser un programa de altura, pero hoy quiero aprovechar este espacio para mandarle un saludo al pueblo hondureño y enviarle un saludo fraterno y caluroso al departamento al cual yo represento muy orgullosamente, Ocotepeque, un corredor turístico importante, de difícil acceso porque las carreteras están malas, un productor de café a alta escala y de calidad, que también nuestros productores están preocupados porque no están los caminos productivos en condiciones, los mejores alumnos en matemáticas. Pero antes que Ulises me diga, mire Tania, yo no la invité a usted para hablar de Ocotepeque, quiero hacer el compromiso de que me invite un día al programa para hablar de la situación de Ocotepeque, de la crisis migratoria que estamos viviendo, porque recibimos 1.500 migrantes diarios, la mayoría hermanos venezolanos, y es preocupante esa situación. Así que pasemos al tema que ahora nos ocupa. Sé que será un debate de altura, así como lo hemos hecho en esa comisión en la que hemos trabajado arduamente. Bueno, gracias a la diputada Tania Pinto. Vamos a ir a una pausa comercial. Al regreso vamos a entrar ya al fondo de este tema que tiene con mucha ilusión y muchas expectativas al pueblo hondureño, sobre todo aquellos que por años vinieron pidiendo, impulsando, exigiendo, algunos lo hacían hasta de rodillas para que pudiera existir en el país una ley de colaboración eficaz que se empezó a discutir en un primer debate en el Congreso Nacional. La primera pausa comercial, ya volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, estos son los titulares de Tu Nota, de tunota.com. La presidenta Castro evaluará gestión de su gabinete de gobierno el próximo sábado. Bueno, ya trasciende que van a haber cambios, que van a mover algunas piezas en el tinglado del Consejo de Ministros, bueno, y en otros cargos. Y también, bueno, que habla de diputados con conflicto de intereses deben hacerse a un lado el día de la elección. Esto lo dice la misión internacional de observación que está precisamente en el país y que en las próximas horas, pues ya luego de haber tenido algunas participaciones, abandonará Honduras, pero estarán regresando para tener otros encuentros y irle tomando el pulso a esta importante elección de la próxima Corte Suprema de Justicia. Y también dice que una experta en juicios contra pandillas y maratonista es la abogada de El Tigre Bonilla, de este oficial de policía que pues está esperando juicio en una corte de los Estados Unidos acusado de narcotráfico. Estos son los titulares de tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día en pantalla para que usted pueda debatir con nosotros a través del 9773-6065 y redes sociales. ¿Cuál será el cambio en la lucha contra la corrupción con una ley de colaboración eficaz? Opine con nosotros. Bueno, y es que tiene que haber un cambio, obviamente que tiene que haber un cambio en la lucha contra la corrupción porque, vean, se desamarra uno de los nudos que existía en la persecución penal de los delitos contra la corrupción
cuando se tiene o se abren las puertas, portones y ventanas para tener la versión de quienes, pues en alguna medida están involucrados, pero que tienen la oportunidad de colaborar con la justicia y obviamente delatar con quienes han estado involucrados en un acto de corrupción. Y por eso es que se les ha llamado de forma peyorativa. Yo no sé cómo les cae o les calza a los diputados el hecho de que muchos les están diciendo la ley de los sapos. Así la han bautizado, pero esta es la ley de colaboración eficaz. Y si a usted el término ley de colaboración eficaz le resulta así como muy abstracto, pues el diputado Harry Dixon nos ayuda a explicarlo casi etimológicamente. ¿Qué es esto de ley de colaboración eficaz para llegar al más simple de los hondureños y que lo entiendan, diputado? Bueno, yo siempre he dicho que discursar en base a la lucha contra la corrupción es fácil. Tomar decisiones contundentes es difícil. Porque yo que he estado varios años con este tema anticorrupción, he observado tantos personajes hablando de la lucha contra la corrupción. En todos los gobiernos se habla de la lucha contra la corrupción, pero cuando se van a tomar decisiones es bastante complicado. De hecho, esta ley, como ya lo dijeron los compañeros, se ha presentado 7 veces en el Congreso Nacional y en la mayoría de los casos ni se le asignó comisión, ¿verdad? Era una ley que no tenía ningún futuro. Y llega este Congreso Nacional presidido por el presidente Redondo y nos nombra a nosotros como presidente de una comisión especial, y desde el momento que nos nombran sentimos la gran responsabilidad de sacar adelante este proyecto, porque no era fácil, porque son temas que no le gusta a muchos sectores, porque aquí muchos sectores viven sumergidos en la corrupción, es el modus vivendi, es el ambiente que les gusta vivir, y cuando se toman decisiones como esta, pues ya no les gusta. Entonces empezamos a ver cómo pedíamos las diferentes opiniones, mandamos a opinión a la Corte Suprema de Justicia, se nos obstaculizó un poquito porque parece que no había llegado el proyecto a la Corte. Después de estar insistiendo, al final logramos la opinión de la Corte y ahí decidimos con quién redactar este proyecto. Entonces, no es cualquier ley la que íbamos a redactar, era una ley que se tiene que acoplar a la necesidad de investigación que tiene el sistema de administración de justicia en base a su propia realidad hondureña. Entonces decidimos, junto con la comisión de diputados de diferentes bancadas, convocar a funcionarios del Ministerio Público, a funcionarios del Poder Judicial, y con ellos redactar este texto. O mejor dicho, trabajar sobre las propuestas que habían hecho los compañeros Sergio Castellano y Fátima Mena, que Osman Aguilar también lo había hecho, y otros compañeros, y así se redactó este texto. Pero dice, pero ¿para qué queremos una ley de colaboradora eficaz y para qué le va a servir al fiscal? Bueno, esto se hace porque tradicionalmente en el sistema de administración de justicia siempre se logra llegar a 1, a 2 personas, y muchas veces estos son los que tienen menor participación en el delito que se está investigando, en temas de crimen organizado, en temas de corrupción. Entonces, esa persona o esas 2 personas que son procesadas, que son capturadas, que son condenadas, al final solo son una parte pequeñísima de la estructura criminal que nos interesa como sistema de administración de justicia. Entonces, el fiscal con esta ley tiene la posibilidad, que no tenía antes, de llegar a un acuerdo con esta persona a cambio de darle beneficios en su situación legal, a cambio de información. Información que puede ser nombre de las personas involucradas, quiénes son los cabecillas, a dónde está la evidencia, a dónde está el dinero, como preguntábamos nosotros permanentemente, y una vez que el fiscal corrobore esta información, entonces se procede a redactar un acuerdo entre el Ministerio Público y el imputado, y este acuerdo va a llegar al Poder Judicial a través de sus jueces para que el juez lo ratifique. Una vez ratificado se le da el beneficio, que puede ser
no presentar un requerimiento fiscal, que puede ser cambiarle las medidas sustitutivas a prisión preventiva, que puede ser mejorarle puede ser reducción de pena, que puede ser mejorarle la libertad condicional, o puede ser otra medida que pueda llegar el fiscal a un acuerdo con esta persona. ¿Qué va a pasar? Que ya el Ministerio Público va a extender su investigación a otras personas. ¿Qué va a pasar? Que esas estructuras criminales hoy ya no van a estar tan seguras, que no va a haber pruebas contra ellas como ha estado sucediendo en los últimos años. Esas estructuras criminales ya se van a ver amenazadas de que en cualquier momento alguien va a querer negociar con el Ministerio Público y le va a decir toda la verdad y le va a entregar los nombres y le va a entregar evidencia, y para que el Ministerio Público vaya, presente requerimientos, solicite capturas, esté en el proceso y al final logre sentencias condenatorias. ¿Qué va a ganar la sociedad? Que esa estructura criminal que se ha mantenido por años desaparezca y deje de hacer tanto daño como nos han estado haciendo daño los corruptos y la gente involucrada en el crimen organizado. ¿Si es suficiente o no es suficiente esta ley? No es suficiente. Las leyes no salen del Congreso Nacional a resolver problemas, ¿verdad? Es necesario tener un sistema de administración de justicia pero muy fuerte, ¿verdad?, para que pueda aplicar este tipo de leyes. Pero es una gran herramienta. Nuestra responsabilidad como diputados es entregarles las herramientas necesarias al Ministerio Público y a todo el sistema de administración de justicia para que hagan su trabajo. Una vez que sale del Congreso Nacional, que es sancionado por la Presidenta, que es publicado en la Gaceta, la responsabilidad ya es del sistema de administración de justicia, porque no vamos a ser los diputados los que vamos a andar haciendo negocios con los imputados, sino los compañeros del Ministerio Público. ¿Cuántos artículos son? Son 28 artículos. 28 artículos. Y ahí se contiene, o ahí se encierra, pues, la colaboración que también tiene la misma ley con los operadores de justicia en este caso. Ahora, ¿qué países, más bien, qué países no la tienen? Porque muchos países ya tienen esta ley de colaboración eficaz. ¿Quiénes, o era Honduras el único que se había quedado sin esta ley? Bueno, definitivamente que en los países donde existen sistemas de justicia robustos y sobre todo efectivos, que han logrado desarticular estructuras criminales, se cuentan con leyes de colaboración eficaz. Por ejemplo, un caso sonado en la región, en América Latina, fue el caso en Brasil de Lava Jato. Este caso, recordemos de esta empresa transnacional, Odebrecht, donde se constataban pues que se daban coimas precisamente a funcionarios para poder otorgar megaproyectos. De un mes después de que se aprueba en Brasil una herramienta como la ley de colaboración eficaz, empieza básicamente el desmontaje de toda una estructura criminal, a donde hay pues alto poder tanto político como económico que mantenía una estructura de corrupción en el caso de Brasil. Jiménez Mayor nos contaba la experiencia de Perú. Jiménez Mayor, dentro de su excelente hoja de vida, está que fue ministro de Justicia en el Perú. Y siendo él ministro de Justicia, él fue quien llevó a la Corte el famoso caso de Fujimori y Alberto Montesinos, que también era un caso de corrupción, a donde pues estaba vinculado en este caso el expresidente y vicepresidente peruano. Y cuenta pues que parte de el desmontaje de esta estructura criminal fue haber identificado, en este caso era una secretaria que básicamente llevaba, era la secretaria Montesinos, que ella sabía realmente todas las operaciones y todas las coimas que se daban y presentan, afirman el acuerdo de colaboración, y ella es básicamente la que facilita todas las pruebas, a quiénes eran los actores, dónde estaban los bienes, los dineros, cómo operaba esta estructura criminal. Y bueno, uno de los casos más emblemáticos de expresidentes de América Latina en Sudamérica es justamente el caso Fujimori y Montesinos. Y bueno, no nos vayamos muy lejos, en Guatemala. En Guatemala también fue después de que se cuenta con esta herramienta
que en casos como la línea, por ejemplo, se logra tener acceso a información que permitió, pues, en el 2015, cuando los y las hondureñas salimos masivamente a la calle a pedir una CICI, es porque nosotros estábamos viendo el ejemplo de justicia de CICIG en Guatemala, que permitió, pues, también la desarticulación de estructuras criminales. Y le voy a dar el último, porque este sí implicó a un hondureño. Ahorita estamos a las puertas, ¿cuánto? 3 días para que inicie el Mundial. La FIFA tuvo un gran caso de corrupción, un caso a donde se le daban coimas a los representantes de los países ante la FIFA, porque para poder votar, para decidir presidentes, a quién les iban a dar los derechos de los programas y transmisiones. Si no, ahí hay una serie que las pueden ver y se pueden empapar y conocer la historia. Uno de los representantes, el caso del representante de Estados Unidos, se acogió a los beneficios de la Ley de Colaboración Eficaz, y él brindó la información de cómo operaba el sistema de coima en la FIFA, que llevó al desmontaje de esta estructura, incluso en Honduras. Si no me equivoco, Alfredo Jawit fue uno de los implicados, y que bueno, está básicamente pagando su condena, y se logró, pues, desmontar esta estructura delictiva y cómo operaba. Entonces, las historias de éxito, Ulises, son incontables, y es sumamente importante para el sistema de justicia hondureño tener una ley de colaboración eficaz. Y nosotros y nosotras que pedimos una CICI en Honduras, que esperamos que ya la presidenta Xiomara, de regalo de Navidad, nos dé un convenio firmado para una pronta instalación en el país, podamos tener esta herramienta ya funcionando, que va a facilitar el camino de la UFERCO, de la Unidad Fiscal y, por supuesto, del Mecanismo Internacional. Bueno, ya ha mencionado la diputada Fátima Mena casos emblemáticos. Está el de Vladimiro Montesino, el de Alberto Fujimori, que precisamente es donde se entra y se ve la importancia y la necesidad de tener una ley de colaboración eficaz. El caso de la FIFA, y ese el que suelta toda la información, era precisamente el secretario de la CONCACAF, que era Chuck Blaser, que era el segundo de Jack Warner, que era como la mano negra en la CONCACAF. Y así se desenvuelve, y precisamente se aclara toda esta situación. Y ustedes recuerdan la redada que se hizo en Zurich, cuando ahí cae precisamente un hondureño, que es Alfredo Jawit, que en ese momento estaba al frente de la FENAFUD. Y otro caso sonado, el de Lavajato, el de Odebrecht, que ahí se ve cómo funciona una ley de colaboración eficaz. Pero en este caso, abogado, cuando estamos hablando de una ley de colaboración eficaz, ¿para quién está hecha? Porque en las estructuras de corrupción están los que están arriba, los que están en intermedios, y están obviamente los felinos caseros, sí, que comúnmente son los que sueltan la información. ¿Para quién está hecha de acuerdo a lo que usted proponía y lo que conoce, me imagino, y se está discutiendo en el Congreso? Esta ley está hecha para ayudarle a los operadores de justicia a no quedarnos con los mandos bajos, con los mandos medios o con la casa menor, sino dar con los capos, dar con los cabecillas, dar con los grandes funcionarios, no con una secretaria, no con un conserje que fue a cambiar un cheque o a trasladar un dinero en efectivo de un lugar a otro. Pero esos son los que tienen información. Esos son los que tienen información, y por lo general es donde llega primero el brazo de la justicia, ¿verdad? Pero difícilmente llega a quienes lideran estas estructuras criminales, ya sean nacionales, internacionales o transnacionales, o a los altos funcionarios. Y nos quedamos ahí, en mandos intermedios. Fátima Mena acababa de dar unos ejemplos emblemáticos de casos sonados a nivel internacional, pero a nivel nacional también tenemos casos emblemáticos y sonados. Todos recordamos el caso del Seguro Social. Se robaron 7.000 millones de lempiras del Seguro Social, y a raíz de eso murieron aproximadamente 3.800 personas en el Seguro Social por la falta de atención, por la falta de medicamentos, etcétera. Otro caso, los hospitales en la pandemia. 1.400 millones de lempiras de un solo plumazo se
se transfirieron a una empresa para la compra de unos hospitales móviles que terminaron en lata. Hay gente ya encausada por estos dos hechos delictivos. Hay varias gentes encausadas por eso. Pero ¿cuál es el sentir y el pensar de la población hondureña, de la opinión pública? Usted que nos está escuchando en casa, yo sé que piensa, no, pero lo que pasa es que ahí no cayeron quien de verdad planificó eso. O sea, están privados de libertad por el seguro social hasta cierto nivel. Pero mucha gente habla que hay altos jerarcas políticos que fueron los que ordenaron el saqueo del seguro social y ellos ni siquiera están denunciados, ni sospechosos, ni investigados. En los hospitales móviles, no me digan que un ministro como Marco Bográn, que no tenía mucho peso político en su país, fue el que tomó la decisión. Por favor, él cumplió una orden. Y yo le digo, como ciudadano, yo pienso la orden venida de Casa Presidencial. Entonces, en estos dos casos emblemáticos que le estoy comentando en Honduras, ¿sabe cuál es la buena noticia? Que las personas que estén hoy investigadas, sentenciadas, o estén privadas de libertad porque están siendo juzgadas, pueden adherirse a la ley de colaboración eficaz que va a aprobar el Congreso Nacional. Porque en términos generales la ley no es retroactiva, pero sí es retroactiva en materia penal cuando favorece al imputado. Por lo tanto, a estos casos emblemáticos, que todavía los hondureños sentimos que no se ha hecho justicia y que no han caído los cabecillas o los autores intelectuales o los grandes funcionarios que planificaron estos saqueos, también se pueden adherir a esta ley, prestar la colaboración necesaria, siempre y cuando, como lo dice la ley, sea información valiosa para poder investigar, para poder acusar personas de su nivel para arriba. ¿Ok? Porque así lo establece la ley, tanto en casos de corrupción como también en el delito de crimen transnacional. La diputada Tania Pinto, diputada del Partido Nacional, diputada, su partido con esta ley, bueno, ¿cuál es la opinión, o de repente la opinión que ha compartido usted con sus compañeros, o ya hay una versión colegiada para apoyar esta ley de colaboración eficaz a la hora de pues votar artículo por artículo y terminar de aprobar esta iniciativa, diputada? Ulises, algo claro que quiero dejar al pueblo hondureño: toda ley y toda acción que vaya encaminada para combatir la criminalidad en el país, y principalmente aquel tipo de criminalidad que daña a los hondureños, el Partido Nacional la va a respaldar. Esto de la colaboración eficaz, Ulises, no es nada nuevo en el país. En 1999 entró en vigencia el Código Procesal Penal, en el cual se habla del criterio de oportunidad. En el 2015 se aprobó el derecho y los beneficios premiales que incluían la colaboración eficaz. Y en el 2020 se aprueba el Código Penal, en el cual ya se está establecido la figura de la colaboración eficaz. Y ya ha sido aplicada en nuestro país. En casos del Seguro Social, que como lo acaba de mencionar el compañero Osman, en casos de la Maxi también se dio la colaboración eficaz, en casos de la UFERCO, en casos de narcopolítica, ya ha sido aplicado esto en el país. ¿Qué se pretende con esta ley? Se pretende dar más beneficios atractivos al delincuente para que pueda colaborar y así desmantelar esas redes de criminalidad organizada, de corrupción y de cualquier otro delito. Enfoquémonos no solo en corrupción, enfoquémonos en lo que más golpea al pueblo hondureño. Y ustedes acaban de pasar en su noticiario, por ejemplo, que ahora el transporte público está parado por la extorsión. Son bandas de crimen organizado que hay que desarticularlas, que se tienen que tener una ley de aplicabilidad efectiva en el país, y eso es como congresistas lo que debemos de asegurar, que sea una ley que no solo va a quedar en papeles, sino que se van a contar con las herramientas tecnológicas, con los medios para poder corroborar esas versiones, esos testimonios de estos delincuentes, porque ojo, un colaborador eficaz no es un niño inocente, es un delincuente que va a colaborar con el Ministerio Público brindando información que debe de ser corroborada para poder presentar nuevos requerimientos públicos y así poder desarticular estas bandas que tanto hacen daño a nuestro país. Bueno,
Al regreso de la pausa comercial vamos a determinar cuál podría ser la diferencia y va a tono con la pregunta que le hemos planteado a nosotros en el programa de Frente a Frente. ¿Cuál será la diferencia de el criterio de oportunidades que está ya impreso en el Código Penal ya con esta ley de colaboración eficaz? Porque hay muchos que se preguntan qué hubiese pasado con el caso del Seguro Social, qué hubiese pasado con los hospitales móviles, que lo mencionaba el abogado Osman Aguilar, si hubiese estado vigente una ley de colaboración eficaz. Bográn estaría en donde está ahora, preso, guardando prisión, o en este caso pues hubiese sido un colaborador eficaz para desentrampar o llegar más arriba de quienes cayeron en este caso de los hospitales móviles, porque bueno, se mencionaban, solo corría el rumor de otros personajes que estaban a nivel de ministros que pues eran como, no era como dice el dicho, no era el que tenían la pata de la vaca, sino los que habían matado la vaca. Y están en impunidad. Están en impunidad, habrá que ver qué es lo que pasa ya con una ley de colaboración eficaz para casos parecidos. La pausa comercial, ya volvemos. Tema del día. ¿Cuál será el cambio en la lucha contra la corrupción con una ley de colaboración eficaz? Opine con nosotros, gracias a todas las personas que se han comunicado, han debatido a través del 9773-6065. Tenemos algunos mensajes. La ley de colaboración eficaz será una muy buena herramienta o instrumento para eliminar las estructuras criminales. Pero para que esto funcione debe hacerse enmiendas, reformas o eliminarse el Código Penal actual, el cual fue hecho a la medida para que los corruptos y corruptores tengan un amplio espectro para operar y no ser alcanzados por la justicia. Se tenía que decir y se dijo. Tenemos algunos mensajes más. Primero, juramentar la directiva del Congreso, eliminar el decreto de la impunidad y a su vez suspender a los personajes involucrados en la lista Angel. Bueno, en este país estamos saturados de leyes. El problema en el país son las personas que aplican las leyes, ya que muchos se acomodan a sus propios intereses o a intereses oscuros de individuos y de grupos criminales. Debe existir un órgano independiente que pueda supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de algunas leyes relevantes para el bien del país. ¿Y cuántos no ha querido colaborar y han terminado muertos? Porque de la policía se filtra quién ha ido a denunciar, nos comenta un televidente. Un saludo a todos los panelistas y en especial al diputado Yari Dixon. Sigan adelante y que Honduras tiene que cambiar para ser un mejor país. Y un último mensaje, la justicia en Honduras solo es una serpiente que muerde a los pies descalzos. Ulises. Bueno, gracias Luz Madrid. Y en el intermedio de la pausa comercial, yo les consultaba a nuestros invitados aquí de manera presencial, bueno, qué hubiese pasado en un escenario eventual, hipotético, obviamente, si Marcos Bográn, al momento de tener enfrente a un fiscal o darse cuenta que estaba o era perseguido penalmente, hubiese colaborado. ¿Qué hubiese pasado si él hubiese entregado a algunos que estaban arriba y hubiese él, pues de una forma u otra, no estar donde está hoy? Y me dice el diputado Harry Dixon, no, es que él me dice todavía puede colaborar. O sea, por aquello de la retroactividad, diputado, porque me inquietó esa parte. O sea, todavía puede puede aplicarse esta ley de colaboración eficaz, obviamente una vez que se haya aprobado. Claro, la ley establece que estos acuerdos se pueden llegar con imputados o con personas que están investigados, o sea, está en proceso de investigación. Ese acuerdo se puede hacer en sede fiscal, con personas procesadas que ya están en proceso, ¿verdad? Que ya están capturadas, que ya tienen un requerimiento fiscal y que están camino a un juicio oral y público, pero también a los condenados. La persona está condenada y entonces quiere hablar. La persona dice, mire, yo tengo información, me han condenado a tantos años, cuánto me van a reducir de la pena y quiero hablar. Y aquí está, yo sé a dónde están los documentos y yo sé quiénes fueron, ¿verdad? Yo sé a dónde está el dinero y quiero hablar.
Entonces, estas personas que en este momento están ya condenadas, esas personas pueden beneficiarse de la ley de colaboración eficaz y pueden decir, pero ¿para qué van a beneficiar a estas personas? Pues porque no solamente queremos a esa persona ahí, queremos a todos los que estuvieron involucrados, porque como dijo Osman, esa cantidad de dinero no se mueve así nomás. Imagine usted que en finanzas que son tan duros para soltar un centavo, en cuestión de minutos, dieron la orden para sacar ese dinero, 40 millones de dólares, en cuestión de segundos, en la Secretaría de Finanzas. Usted para sacar un presupuesto de la Secretaría de Finanzas tienen que pasar meses antes de que esa gente le ponga una firma, y ahí fue cuestión de segundos. Hoy ya no está esa gente ahí, renunciaron inclusive cuando vieron el escándalo, pero yo sí sé que hay mucha, como decía Osman, hay mucha gente involucrada que está feliz en sus casas viendo este programa, ¿verdad? Millonarios con el dinero de los impuestos del pueblo hondureño. Entonces hay que ir sobre ellos, ¿verdad? Y para eso necesitamos la información de las personas que están condenadas, de los que están procesados, o de los que están siendo investigados, ¿verdad? Porque no es justo que unos estén pagando y otros estén riendo de la justicia hondureña. Entonces, para esto sirve la ley de colaborador eficaz, que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, ha dado resultados extraordinarios en temas de narcotráfico. Todos los que se han ido de acá bajo el procedimiento de extradición fue precisamente por una ley de colaborador eficaz. ¿Por qué? Porque los que se van extraditados llegan allá y les dicen, mire, la pena mínima es de 40 años, pero la máxima puede ser cadena perpetua y según sus delitos le pueden caer hasta 3 cadenas perpetuas a usted, pero si usted nos dice cómo estuvo el asunto, ¿verdad? Si usted nos dice cómo estuvo el asunto, quiénes más estuvieron ahí, ¿verdad? Si tiene alguna prueba, pues le vamos a reducir la pena. Entonces empiezan a decir y empiezan a procesar a más personas y empieza ese círculo de más extraditados. Ahora, y dejábamos planteada la interrogante antes de irnos a la pausa comercial, ¿qué o cuál será la diferencia? Porque si en el Código Penal está el criterio de oportunidades, o sea, ¿cuál es la diferencia de una ley de colaboración eficaz? O sea, ¿dónde se vuelve más eficaz esto? Es que uno de los argumentos que utilizaban en el pasado era que en Honduras ya existía la ley de colaboración eficaz, y eso hay que dejar claro que ese es un argumento falso. Lo que existía o existe en la normativa penal son algunos mecanismos para desjudicializar y para acelerar, pero estos, como el criterio de oportunidad, la suspensión de la persecución penal, entre otros. El problema de estos criterios es que estos normalmente son para delitos que tienen una pena baja, que el momento para aplicarlos únicamente puede ser en sede judicial, en sede administrativa, no durante cualquier etapa del proceso, y esta ley de colaboración permite que tanto personas que están en un proceso de investigación, personas que está en curso el proceso penal, tanto en una etapa inicial, preliminar o en juicio, o incluso personas que ya están en etapa de ejecución de la pena. Por eso es que señalaban mis compañeros que, por ejemplo, Marco Bográn podría acogerse, incluso otras personas que han sido condenadas. El problema en Honduras es un problema por ejemplo, en materia de corrupción, es corrupción estructural. No son acciones aisladas o corrupción ocasional. El tema del narcotráfico son estructuras criminales que han costado incluso la institucionalidad pública y que ha sido imposible realmente llegar a los peces gordos. Esta ley lo que busca es llegar a los más altos mandos de las estructuras criminales, quienes han permanecido en impunidad, sea redes de corrupción, entonces son los más altos políticos, los más altos personas con poder económico, sean empresarios o sean personas que entraron a la política y que son los nuevos ricos que de la noche a la mañana salieron millonarios. Pero también pueden ser otras modalidades que no son de corrupción,
como narcotráfico, maras y pandillas, que va a poder el sistema de justicia hondureño utilizar la herramienta de colaboración eficaz, que para mí es importante, que debe de tener dos características. Primero, que la información debe ser veraz, o sea, que la información que el colaborador dé debe comprobarse que es cierta y debe ser eficaz, porque va a permitir poder llegar a tener una condena o a implicar a personas que permitan el desmantelamiento, la desarticulación de la estructura criminal. Y esta ley es para poder, como bien señala, identificar los responsables del delito o delitos a cometerse a nivel de jefes, cabecillas o directores de la estructura criminal. Y eso, con lo limitado que ha estado la norma penal, ha sido imposible en el país, y por eso se requiere pues contar con esta herramienta. ¿La cabeza de una estructura criminal, abogada, puede colaborar? Porque se supone que es a ellos que se quiere llegar con una ley como esta. Se puede, pero siempre y cuando, y ahí hay un artículo a donde dice que no se podrán dar estos beneficios, y el artículo 9 en prohibiciones dice: no se podrán otorgar los beneficios descritos en esta ley a los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones, excepto cuando la información brindada al Ministerio Público permita identificar a los miembros de igual o mayor rango dentro de la organización a la que pertenece o fuera de este. Entonces, es decir, esta ley, a través de estos artículos que no estaban en ninguna otra norma, está permitiendo que las personas que brinden información es para llegar a personas que están o al mismo nivel o más alto que ellos, y que obviamente el Ministerio Público, al momento de realizar el acuerdo, debe de justificar el por qué está desarticulando esta estructura criminal. Ahora, abogado, todo esto pasa por la voluntad política, voluntad judicial, voluntad del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, y nos adentramos o estamos en medio de un proceso de elección de una nueva Corte Suprema de Justicia. Ya dejaremos, o se va a enfriar este tema cuando ya estén los nuevos 15 magistrados del Poder Judicial y vamos a la elección del fiscal general del Estado. En buena medida pasa por lo que se haga ahora la eficacia que tenga una norma jurídica como la que se empezó a discutir ya en el primer debate en el Congreso Nacional. Sí, en este caso lo más importante es la voluntad política de los y las diputadas en el Congreso Nacional, y sobre todo también de la directiva, que es quien maneja la agenda y es quien decide qué proyectos presentar en el Pleno. Por eso yo en el principio le comentaba a Ulises que me sentía muy contento de que ya haya pasado un primer debate esta ley, o esté en el primer debate esta ley de colaboración eficaz, que haya sido dictaminada, porque en los dos congresos anteriores habían argumentos precisamente como ese. No, pero ya tenemos la figura la figura que está en el Código Penal de criterio de oportunidad, ya tenemos la figura de testigo protegido. Sí, pero es que esas son excusas. Esos eran temas en los que se apoyaban los detractores de la ley de colaboración eficaz, porque hay que decirlo claro, hay una gran parte de la clase política y de la clase empresarial que no quiere que se apruebe la ley de colaboración eficaz en Honduras. Eso tenemos que decirlo. Hay políticos que frente a las cámaras le pueden decir: sí, yo voy a apoyar la aprobación de la ley de colaboración eficaz, pero cuando hacen sus reuniones a lo interno, cuando cierran la puerta y hablan solo entre ellos, se ponen de acuerdo y dicen: no, definitivamente esa ley no le conviene a la clase política, porque están temerosos, porque saben que han cometido actos reñidos con la ley. Y también una parte de la clase empresarial no quiere que se apruebe esta ley, eso tenemos que decirlo. Por eso el pueblo hondureño tiene que estar pendiente. Yo creo que el pueblo hondureño, en el debate y aprobación de esta ley de colaboración eficaz, usted se puede dar cuenta qué diputado o diputada está a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad, y qué diputados están en contra, por temor, por órdenes, por lo que sea. Esta ley es un instrumento tan importante, Ulises, que
Fíjense que en Estados Unidos, como bien lo decían los compañeros Harry y Fátima, se puede aplicar aún cuando ya esté condenado. Usted sabe que en Estados Unidos los fiscales, una de sus principales fuentes de información, cuando están en la parte investigativa, son las prisiones. Porque en la prisión es donde se cocinan muchas cosas. Desde las prisiones se ordenan masacres, se ordenan robos, se ordenan asaltos, se ordenan secuestros, muertes, ejecuciones. Y en Estados Unidos, como esa ley, igual que la que se está pretendiendo aprobar en Honduras, se puede aplicar inclusive cuando usted esté condenado y cuando sea inclusive información no solo de su organización delictiva o del delito que usted cometió. Le voy a dar un sencillo ejemplo. Un privado de libertad en Estados Unidos lo condenan a 20 años. Ya lleva 5 años cumpliendo su pena, pero se hizo amigo de muchos otros privados de libertad y se dio cuenta que desde prisión se está ordenando y planificando una masacre. Ese privado de libertad que ya tiene 5 años y que le faltan 15, puede comunicarse con su abogado y decirle: tengo información que va a salvar la vida de mucha gente porque el próximo fin de semana están planeando una masacre en un centro comercial. Si esa información es verificada, es eficaz, la comprueban y salva vida, él puede hacer un trato para que de los 15 años que le faltan, solo pagar 5, por ejemplo, y le condonan los otros 10, pero salvó vidas, dio una colaboración eficaz que evitó una masacre, y posiblemente que también delató a gente que iba a ejecutar esa masacre y que los pueden enjuiciar por esa intención. Entonces es una ley valiosísima, le digo, entre lo que es el criterio de oportunidad, el testigo protegido y la ley de colaboración eficaz hay un abismo de diferencia, hay un abismo. Y para suerte de la misma ley, diputado, habrá que decir que no necesita mayoría calificada, que es la mayoría simple y que concita muchas voluntades en el Congreso Nacional, así de forma muy breve. Sí, es una mayoría simple, pero yo creo que debería ser unánime. Yo creo que la clase política concentrada en el Congreso Nacional debemos mandar un mensaje a la población que queremos cambiar como clase política, que no podemos seguirnos manteniendo, obstaculizando el avance en el tema de la administración de justicia. Yo espero que todas las bancadas, con todos sus diputados, vengan y voten a favor de esta ley sin excusa. Fíjese que le digo algo, esta ley que teníamos buenas propuestas, pero se reestructura de tal forma a través de las experiencias de jueces y fiscales. Los fiscales que, por ejemplo, de lucha contra el crimen organizado, por ejemplo, llegaron a la comisión y decían: nosotros hemos tenido problemas en esto, creo que se debe redactar este artículo de esta y esta forma, que nosotros no podemos llegar a un acuerdo porque nos obstaculiza la ley, porque no tenemos una herramienta jurídica y hemos tenido estos casos y estos casos, los jueces en lo mismo. Entre todos ellos, ¿verdad?, con sus experiencias de los obstáculos que encuentran en su trabajo diario, se construyó esta ley. Entonces es importante que todos los diputados y diputadas la apoyemos. Yo espero que no haya excusa, yo espero que no hayan argumentos falaces, como decía la compañera Fátima Mena, sino que decididamente votemos a esta ley. Ahora, esta ley es de aplicación general. Esta ley no es para solo un grupo de políticos que robaron anteriormente, es para todos los que quieren robar, todos aquellos que tengan pensado robar en el futuro, contra todos aquellas personas que quieren ser narcotraficantes o pertenecer al crimen organizado, contra todas ellas va. Una ley muy amplia, que quiero decir que no solamente va a funcionar para delitos de corrupción, ni solamente para delitos de crimen organizado, para cualquier delito, donde pueda dar una información valiosa. Diputada Tania Pinto, usted está dentro de la comisión de dictamen, la que trabajó esta ley, la que ya la elaboró y la presentó en la Cámara Legislativa. Dentro de este proceso del dictamen, ¿le quedó algún artículo, algún párrafo, alguna palabra que por ahí usted cree que pues va a chocar con la gente de su bancada, o que amerita pues de repente una modificación, quitarla del texto, porque está en proceso de discusión y aprobación ahorita en la Cámara Legislativa? Sí, Ulises, ahí está de testigo el abogado Harry, que siempre yo insistía en que, bueno, la ley de colaboración eficaz consiste en un acuerdo de un delincuente confeso, que va a colaborar, que va a dar su versión, que va a dar información para poder desarticular esta banda criminal de la cual él forma parte.
pero no únicamente con testimonios se puede presentar un requerimiento. Entonces nosotros siempre insistimos que esa información sea corroborada, que esa información que dé el colaborador eficaz produzca uno o más medios de prueba que den los hechos por probados. No podemos, Ulises, tener una ley que va a causar inseguridad jurídica, que va a causar vulnerabilidad de derechos. Se tiene que respetar las garantías procesales, se tiene que respetar el debido proceso, y eso como congresistas lo tenemos que tener claro. Aparte, esta ley, si de verdad se quiere que funcione, tiene que tener un sistema de testigos protegidos con el suficiente presupuesto, porque recuerde que no nos vamos a meter con simples delincuentes, va a ser criminalidad organizada. Generalmente el muchacho que lleva toneladas de drogas y que se detiene, él no es el jefe de la red en la que él está participando. Entonces a él le ponen un abogado. Eso era lo que nos explicaban los fiscales y los jueces. ¿Qué hay que hacer? Tener un sistema de testigos protegidos que de verdad garantice la seguridad de los colaboradores eficaces. Si no, esto no va a funcionar en Honduras. Actualmente tienen problemas serios el Ministerio Público con la unidad de testigos protegidos porque no tienen cómo proteger a esas personas que colaboran con la justicia. ¿Qué se debería de hacer? Hablar, y siempre también lo dijimos, escuchar las experiencias de otros países. Sabemos que en Costa Rica es un presupuesto bastante amplio para la unidad de testigos protegidos. ¿Qué tanto estamos dispuestos a dar para esta unidad de testigos protegidos para que de verdad funcione esta ley? Tenemos que tener todas esas normas claras. También preparar a los fiscales, preparar a los jueces. ¿Cuál es la diferencia entre la colaboración eficaz que actualmente está en el Código Penal? Que ahora los beneficios van a ser más atractivos al colaborador eficaz. Pero esta ley puede también ser utilizada por personas inescrupulosas. Así que hay que tener cuidado y tenemos que ser muy responsables como congresistas de dar un estamento jurídico de efectiva aplicabilidad que no va a dar condenas injustas o que no se van a presentar requerimientos que lo único que van a hacer es provocar muertes a los colaboradores eficaces. También condenar a aquellas personas que den información acerca de los colaboradores eficaces, pero esa pena se tiene que endurecer, se tienen que dejar claros aspectos de que no solo la declaración en sede administrativa se puede tomar como prueba, eso tiene que corroborarse mediante otros medios de prueba, tiene que ser así, si no, esto va a crear inseguridad jurídica en el país. Correcto. Y estamos a seguir discutiendo. Bueno, vean, hay otro tema, y que lo decía uno de los televidentes en los mensajes, bueno, ¿qué va a pasar con el grado de inseguridad que tenemos nosotros en el país, con la debilidad institucional que hay en Honduras, con un colaborador eficaz, con un testigo protegido, cuando sabemos nosotros las experiencias que hay en el país de personas que han perdido la vida en ese lío del seguro? Sí, diputada, brevemente. Deme oportunidad de esto. Creo que una buena salida sería hablar y tener convenios internacionales con otros países. Por ejemplo, con El Salvador, que nosotros podamos mandar un colaborador eficaz, un testigo protegido a El Salvador. Recuerden que en nuestro país es un país pequeño, es poca la población, y así se podría de verdad garantizar la seguridad de estas personas, porque no es mandarlos a San Pedro o de cambiarlos de ciudad. Ahí lo que van a hacer es mandarlos a matar sus cabecillas, es de ver de qué manera se va a fortalecer. Se necesitan carros blindados, se necesita presupuesto, porque esta gente se va a tener que cambiar de nombre, y todo eso se tiene que articular bien. Correcto. Yo quisiera, si porque deja, es importante. Ya los que trabajaron en el dictamen, me deja la pausa comercial y luego, porque la respuesta a estas
inquietudes están suscitándose para que no vaya a quedar por ahí en el imaginario del hondureño la inquietud o la preocupación. Hombre, nos están creando una ley que lejos de darnos protección o darle protección a un testigo protegido, le va a generar un ambiente real de inseguridad. Al regreso de la pausa comercial, el diputado Harry Dixon, la diputada Fátima Mena y los aportes del abogado Osman Aguilar, pues acerca de esta ley que ya está en discusión en la Cámara Legislativa. El tema del día: ¿cuál será el cambio en la lucha contra la corrupción con una ley de colaboración eficaz? Honduras opina. ¿Qué nos asegura que esta ley no va a ser utilizada para crear otro brazo de corrupción? Recordemos que el Ministerio Público es una institución que debe ser saneada del flagelo de corrupción. Tenemos más mensajes. Buenos días, panelistas, en especial a la diputada de aquí de Ocotepeque, Tania Pinto. Mi humilde observación es que se puede desatar una oleada de muerte, porque los que ya están detenidos impresos ahí nomás los mandan a eliminar para que no quemen a los demás. Ejemplo, ya lo vimos en el pasado reciente. Buen día, el gobierno no tiene voluntad para eliminar la extorsión. Lo que pensamos es que está coludido. Saludos, licenciado Ulises, y a sus panelistas. Como congresista apoyaré toda ley que venga a traer a la justicia a los ciudadanos que hayan cometido delitos principalmente relacionados con la corrupción, flagelo que hace que se sume más pobreza, malos servicios de salud, educación, generación de empleo, evitar también la emigración de hermanos hondureños. Queremos que se investigue y se pueda llevar a la justicia a cualquier ciudadano que cometa delitos de corrupción y cualquier estructura criminal que exista en el país. No más corrupción, no más impunidad. Estos son algunos de los mensajes al 97 73 60 65. Lo invitamos a que dé la cara en Frente a Frente, donde podrá también emitir su opinión, hacer consultas y también preguntas a los panelistas. Vamos a una pausa, ya retornamos. Bueno, a mí particularmente me han gustado los temas de los mundiales, el tema de Shakira, el de Ricky Martin, David Bisbal, pero este tema me ha encantado de entrada, me ha encantado este tema del mundial, y el mundial está, diríamos, a pocas horas, a pocos días. Ya el domingo arranca el mundial, y Televicentro, Deportes Televicentro, pues tiene novedades, el Mundial Plus, donde usted puede ver el mundial en su dispositivo, y habrán otras plataformas en las que la puede ver. Pues bueno, de eso le hablará Jimmy Arturo Rodríguez, periodista de Deportes TVC. Jimmy, ¿qué es esto del Mundial Plus? Para que los hondureños se vayan familiarizando y de aquí al domingo pues tengan las herramientas visuales así, a la mano. Buenos días. Muy buenos días, Ulises, qué gusto, qué honor estar acá en Frente a Frente. Les saludo también para sus distinguidos invitados y por supuesto a todos los telespectadores de Frente a Frente. Estamos a 3 días para que ruede el balón en Qatar, y nosotros ya le damos la bienvenida a la fiesta del Mundial en Deportes Televicentro. Como es una tradición, le llevamos el máximo evento de selecciones en el mundo. Cada 4 años nos entusiasma esperar la Copa Mundial, y como bien mencionas, hay una plataforma, Mundial Plus, de Deportes TVC, que si usted tiene algo que hacer en el día, eso es lo que usted tiene que hacer ya. Ingresar a www.deportestvc.com/Mundial Plus. En esta plataforma usted podrá ver los 64 partidos de la Copa Mundial, con un detalle muy importante. 20 partidos de los 64 solo los podrás ver por esa plataforma de Mundial Plus. Partidos como Argentina-México, sé que hay mucho seguimiento por los aztecas, de México-Polonia, que será el próximo martes, uno de los encuentros, España contra Costa Rica, distintos encuentros. Usted ingrese a este sitio que mencioné, www.deportestvc.com/Mundial Plus, y ahí están los detalles, ahí afíliese, es un solo pago, $14.99, un solo pago, y usted podrá disfrutar los 64 partidos y 20 solamente en esta plataforma de Deportes TVC. Y además de eso, Ulises y amigos telespectadores, habrá más contenido. Si usted se perdió un partido por los horarios, por el trabajo, en esta misma plataforma habrá repeticiones de los partidos más importantes del día. Habrá también un podcast
conducido por el querido amigo Reyli Josimar Maradiaga, un podcast exclusivo para esta plataforma, y también la oportunidad de ganar dinero, de ganar premios con los pronósticos, ¿no? La predicción de quién cree que va a ganar el Mundial. Yo creo que Argentina va a ser campeón mundial, quedan 31 días para que eso suceda, para que Messi levante la Copa Mundial, así que participe, juegue usted también con eso y gane muchos premios. Ingrese a www.deportestvc.com /Pleca Mundial Plus y a disfrutar esta fiesta del Mundial, Ulises. Bueno, Jimmy, aquí estaba una lista de interrogantes. Todas las interrogantes, por cierto, son 1, 2, 3, 4 interrogantes. Están contestadas en ese compacto que nos acaba de dar Jimmy Arturo, pero quizá por ahí lo que se puede quedar pendiente es cuánto tiempo estarán colgados los partidos para poder ver repeticiones y todo eso en el dispositivo móvil o en otras plataformas, Jimmy. Sí, es importante mencionar eso, ¿no? Que lo puede seguir en esa plataforma con cualquier dispositivo, celular, tablet, PC, conectado a una red Wi-Fi. Conectado a una red Wi-Fi usted podrá estar. Y será permanente. Los partidos estarán en la franja de 4 de la mañana, 7 de la mañana, 10 de la mañana, 1 de la tarde. Una vez concluida la jornada, habrá repeticiones de los partidos más importantes y, por supuesto, lo que mencionábamos del podcast y otro contenido diferenciado, contenido especial, para que usted esté conectado prácticamente todo el día con esta fiesta de Qatar 2022. Los pagos ya se pueden empezar a hacer a partir de hoy y la aplicación dura hasta que finalice el Mundial. Sí, exactamente, ahí está todo el detalle en este sitio. Hay una opción ahí de lo quiero, usted le da clic ahí, hace el pago, hay una serie de interrogantes sencillos, pasos muy sencillos, $14.99, un solo pago, y usted va a perder, o no se va a perder ninguno de estos encuentros, ese camino de todas estas elecciones. Yo sé que cada 4 años esperamos esta gran fiesta, esperamos algunos meses más para esta edición particular, pero ya está con nosotros este domingo, comienza todo en Qatar. Bueno, gracias Jimmy Arturo Rodríguez de Deportes TVC. Así que si usted no mira el Mundial es por 2 razones: porque no le gusta el fútbol o porque realmente pues tiene otros compromisos, pero aún teniendo otros compromisos podrá entrar a esta aplicación y ver el Mundial, andar el Mundial en sus manos. Vamos a una nueva pausa comercial y volvemos porque está pendiente la interrogante o las inquietudes que tiene y se perciben en los mensajes de nuestros televidentes de la inseguridad que puede crear una ley como esta y cuáles son las herramientas que hay de protección en la misma. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, nosotros le damos a conocer los titulares de Tu Nota y usted tiene ahí en su móvil, en su computadora, pues se ha abierto este espacio para que pueda informarse. Subvariante de la COVID, el perro del infierno, circularía en Honduras a inicios del 2023. Más miedos con esto de la COVID. Tragedia de Phoenix, hayan 5 muertos, entre ellos un niño, gemelas de 6 meses. Vea usted lo que está pasando. Y también hay información de la farándula. El Bad Bunny y Raúl Alejandro van por la consagración del reggaetón. Esto entiendo que es en los premios Latin Grammy. Así es que usted tiene esta información, muchas más informaciones. Lamentablemente, hondureño encuentra ahorcada a su nieta de 10 años, esto en Valle. Ahí usted puede entrar para determinar en qué lugar preciso sucedió esta trágica noticia que se está en investigación, porque todavía no se sabe cuáles son las circunstancias en que murió esta pequeña. Y la tragedia en Phoenix de los 5 muertos, vea usted las tragedias de otros países, entre ellos un niño y gemelas de 6 meses. Continuamos aquí con el programa. Bueno, ya. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, continuamos aquí en el programa, ya prácticamente en la recta final del mismo, y había quedado la inquietud, y así muy rápidamente los encargados del dictamen de esta iniciativa de ley, que nos digan, diputado Jaricho, para despejar las dudas, que incluso de los que escriben, de que puede ser una herramienta que puede poner en peligro a quienes se decidan a colaborar de manera eficaz. Bueno, yo creo que las preguntas son válidas, pero tienen una respuesta en esta ley. En el artículo 10
Por ejemplo, dice, mientras se corrobore la información que ha sido proporcionada al fiscal en coordinación con la Policía Nacional u otras instituciones de seguridad del Estado, están en la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del personal del solicitante. El artículo 23 también le da una respuesta a nuestra compañera diputada, dice, créase la Unidad Especial de la Policía Nacional para la protección de testigos, víctimas, colaboradores y demás intervinientes en el proceso penal, quien tendrá la responsabilidad de dar cumplimiento a las medidas de protección a los beneficiarios en el marco de la presente ley y de la Ley de Protección de Testigos en el proceso penal bajo la dirección del Ministerio Público. O sea, todo está bien establecido en la ley, y también no es cierto que solamente con un testimonio se puede dar el beneficio de la ley de colaboración eficaz. El artículo 11 dice valoración de la información evidencia. El fiscal valorará la información y los elementos de prueba proporcionados por el solicitante bajo los principios de veracidad y legalidad y considerando los criterios de eficiencia, eficacia y oportunidad para la investigación. O sea, esta es una serie de elementos probatorios que pueden surgir producto de ese testimonio de la persona, pero no necesariamente con un testimonio, sino con varios elementos probatorios que le den al fiscal la idea que puede sustentar un requerimiento fiscal contra una o varias personas dentro de la estructura criminal. Bueno, solo nos vamos a conectar porque esta es una sección que la teníamos pendiente y no podemos quedar en deuda. Isaac Dubón, que en 30 segundos me resume su participación, se lo agradecería y gracias por la espera. Isaac, adelante. Sí, muy buenos días, Ulises, y a los honorables diputados. Gracias siempre por los espacios para nuestra comunidad migrante. Rápido, quiero puntualizar. Primero, es importante que la clase política de nuestro país despolitice el hecho de la justicia, porque por años hemos venido escuchando que los que ahora gobiernan, la justicia es mala cuando les conviene y es buena cuando les favorece. Esto es bien importante. Número dos, se debe de fortalecer la seguridad. La extorsión es impresionante lo que estamos viviendo y no podemos confiar en esta justicia, por lo menos en lo que estamos pasando ahorita con relación a seguridad. Número tres, el hecho de comparar las cárceles de Estados Unidos con las cárceles de Honduras, creo que estamos un poquito fuera de contexto, sabiendo de que pues tenemos un ejemplo como el de Magdaleno, que fue asesinado por el hecho de tan solo decir que iba a colaborar con la DEA. Y número cuatro, rapidito, para ya terminar, decirle a los diputados que ya ellos están poniendo en riesgo al nombrar un caso en específico, ya lo convierten en un blanco para que pudiese ser asesinado el caso del señor Bográn. Es una irresponsabilidad, creo que deben de tener un poco más de preparación al venir a exponer estos temas que son tan delicados y poder proteger la integridad de los que puedan colaborar en un futuro. Correcto. Bueno, gracias a Isaac Dubón. Isaac Dubón es un luchador permanente de los derechos de los migrantes hondureños en los Estados Unidos y desde aquella ciudad se comunica con nosotros. Así muy rápidamente, antes de la pausa comercial, diputada Fátima Mena, en el derecho comparado, esta ley de colaboración eficaz, ¿a la de qué país se parece mucho más? 30 segundos. Bueno, primero hay que decir que esta ley se construye originalmente en el frente tomando el modelo colombiano, argentino, pero sin embargo lo adaptamos a la realidad hondureña. Yo quiero felicitar el trabajo que hizo el diputado Harry Dixon. Lleva semanas. Yo presenté ese proyecto en el mes de febrero. El presidente Redondo también y el diputado Sergio Castellano. Y desde ese momento se nombró la comisión especial y ellos han venido trabajando para poder adaptar esta ley a la realidad hondureña, con fiscales hondureños, con jueces hondureñas, que van a permitir hacer una práctica correcta acorde a la realidad. Esta ley es una ley que viene al final, quien va a decidir sobre la culpabilidad o no culpabilidad de una persona, en juicio la verdad la determina un juez. El fiscal o los fiscales lo que hacen es que documentan el caso. Entonces, esta es una herramienta importante para hacer la documentación y para permitir que los jueces hagan la valoración del testimonio que rinda el colaborador para poder lograr condena. La pausa comercial, ya volvemos.